El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos directamente a la capital del reino, a Madrid, y allí está uno de los analistas internacionales sobre turismo más destacados de este planeta, don Ignacio Vasallo. Buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Pues bien, afortunadamente bien, sin ninguna queja. Bueno, pues eso es importante. Bueno, vamos a analizar un poquito el antivirus que hemos tenido concretamente en Canarias, el famoso crucero, la repercusión o las repercusiones que pueden o podrían tener en el sector turístico. Cero. No, Cero. Rotundo, rotundo. Sin análisis, no, cero. Cero, claramente. Los motivos son muy variados. En primer lugar, como dirían los italianos, eso ya es roba vecchia, asunto antiguo. Ya no está en los medios de comunicación. No le prestan ya la más mínima atención. Ahora está el tema del ébola y de ese otro virus que hay en ese otro crucero que está controlado, que paró en Coruña, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ha desaparecido del foco. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hubo una ligera parada en las reservas, los que tenían billetes hicieron su viaje, no fue declarado en ningún momento el asunto de fuerza mayor, con lo cual los que habían comprado billetes no iban a poder recuperar el dinero invertido y, como sabemos muy bien, en ese caso, pues han preferido hacer el viaje. No hubo, por otro lado, tenemos en cuenta que los turoperadores europeos separan Canarias de la península y Baleares. Tienen dos catálogos distintos, hoy día catálogos digitales, ¿no? Tienen dos catálogos distintos y distinguen perfectamente una cosa de otra. Donde no distinguen, como es en Estados Unidos, el tráfico hacia Canarias tiene muy poca incidencia. O sea, en resumen, es un tema abandonado y olvidado, sin repercusión en el turismo. Tenemos que ver ahora pendiente de si algunos de los casos que parecen controlados, como son los que hay en Madrid, en Francia, en Gran Bretaña y en Holanda, pues pero en la situación actual la repercusión es cero. Yo te comento, yo estuve ayer reunido con algunos empresarios hoteleros canarios. Las ocupaciones en Canarias son excelentes, no están por encima de las del año pasado, Sí. Excelente, o sea, y Canarias en estos momentos, siendo un cambio de temporada, el mes de mayo, que normalmente es el cambio de temporada de invierno a verano, están por encima del año pasado, que el año pasado fue un año muy bueno, Sí. Y este es el momento más complicado del año, lo que llaman shoulder season, ¿no? Ese momento en que ya ha entrado a funcionar la programación de verano, pero no hay clientela suficiente para esa población. Pero claro, en el contexto geopolítico internacional en el que en estos momentos no hay vacaciones escolares, bueno, las hubo en la Semana Santa, después no estamos en vacaciones escolares, pero hay una clientela especialmente de gente senior con recursos que quiere venir a lugares que sean seguros desde el punto de vista, que sean seguros desde todos los puntos de vista, incluido el sanitario. Y la imagen que ha quedado pues es correcta, simplemente hubo un problema, se atendió, se resolvió y ya está. Ya. Lo que sí he notado, sobre todo en online, muchas ofertas de cruceros, o sea que creo no que me extraña. Pero muchísimas. Esto quiere decir, y para verano, que normalmente en verano los cruceros están todos a tope, pero me da la impresión que se cogió algo de miedo al crucero.
Sí, efectivamente, es el sector afectado. Pero cuando me preguntaba cómo afectaba al turismo a Canarias, me refería a Canarias, Sí, sí, sí. pero si me preguntas si afecta a los cruceros, pues sí, evidentemente sí, porque la gente, por motivos sanitarios, se ha dado cuenta muy bien que es un lugar del que no pueden escapar, ¿eh? No hay esa solución que tienen de estar separados al aire libre, etcétera, etcétera. Entonces tiene una repercusión sobre los cruceros. Pero fíjate que es una cosa curiosa, incluso el barco, el Hondius, el barco de tal, está ofreciendo una salida el 29 de mayo a Islandia, pero eso sí, con precios muy reducidos. Ya. Estábamos viendo que el barco porque claro, este es un barco para gente con posibilidades económicas. Son cruceros de 45 días, no de una semana ni de dos, sino de 45 días y de precios de 20.000 euros. El precio más barato en esas cabinas para investigadores y tal está ligeramente por debajo de los 10.000 euros. Los precios medios efectivamente son de 20 y tantos mil euros. Es evidente, no es para todo el mundo. No, está claro. Yo no tengo opción de ir a ese crucero. Pero bueno, he notado que han tenido que bajar las reservas de los cruceros, sobre todo para verano. En verano, que vamos a entrar ya en temporada de verano, normalmente todos los grandes cruceros se centralizan en Europa, es la época de los cruceros europeos, y veo muchísima oferta, pero muchísima. Bueno, como muy bien explicó con motivo de una de esas crisis Michael O'Leary, el jefe el director ejecutivo de Ryanair, el miedo a volar se cura con billetes baratos. Sí. Y eso mismo se aplica a los cruceros. Habrá todo el temor, pero cuando le metan unos precios realmente reducidos y los márgenes que tienen las compañías de cruceros son muy amplios, ya veremos cómo los barcos terminan llenándose. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que muy acertado lo dicho. Cuando empiecen a bajar los precios, los barcos se vuelven a llenar otra vez sin ningún problema, ¿no? Bueno, entonces el antivirus, nada. Cero incidencia, ¿no? Sí, cero. Pero es que cero. Es decir, que como digo, pudo haber alguna gente que retrasara su reserva, pero nada más. Pero eso no se va a notar en la ocupación hotelera y de apartamentos en Canarias para nada. Bueno, ni en el resto de España, ¿eh? Ya, o sea, no hay ningún tipo. Y de resto, Ignacio, sigue el conflicto en el Estrecho de Hormuz, en Irán, aunque ahora veremos a ver si sí, si no, pero bueno, sigue el conflicto, el petróleo sigue alto, ¿qué va a pasar este verano? Bueno, la preocupación no es ya tanto el precio del queroseno, que es una preocupación sin duda. La preocupación es el abastecimiento. Ya. O sea, las compañías españolas y los aeropuertos españoles están bien surtidos porque tenemos una capacidad de refino muy importante, la mayor de Europa, con 8 refinerías, pero para el tráfico intraeuropeo, es decir, para el nuestro, que en vuelos de 2, 3, 4 horas no se consume tanto combustible, el abastecimiento parece correcto. Pero claro, cuando hablamos de largas distancias, y más largas ahora por la prohibición para las compañías europeas de sobrevolar espacio ruso, pues nos encontramos con que muchas compañías no quieren volar o están reduciendo sus vuelos a destinos asiáticos por temor a no tener suficiente combustible en el aeropuerto de destino para regresar a España. O sea, eso es lo que pasa. El queroseno más alto, pues sí, efectivamente, el queroseno representa, pues en estos momentos casi un tercio, individualmente es el mayor gasto con el personal. O sea que cualquier incremento tiene repercusión en los billetes. Pueden aguantar un tiempo porque las compañías
europeas, casi todas ellas, tenían asegurados una parte importante, entre el 60 y el 80% de sus necesidades de combustible para la temporada de verano. Lo tienen, como dicen en el lenguaje aeronáutico, hedge, lo tienen asegurado, ¿no? Con lo cual no hay dificultad. Pero en cuanto al tráfico mundial, sí, estamos en un momento complicado, Ahora, yo sigo manteniendo que el tráfico a España no va a estar afectado o muy poco afectado. De todas maneras, hace unos días hablando con un gran empresario español que tiene negocios en Tailandia, me dijo, mira, este año olvídate de Tailandia y si quieres ir de viaje vete hacia el otro lado, hacia América. Claro, por lo que estoy diciendo, en Tailandia y en Filipinas y en varios de esos países donde normalmente no tienen la capacidad económica para tener grandes reservas, como si las tiene China, pues las compañías europeas van a reducir notablemente sus vuelos a estos lugares por el miedo a la capacidad que tienen para ofrecer queroseno. Pero los propios aeropuertos de Tailandia y de otros sitios ya están advirtiendo para que no vayan, o sea que es algo que está ocurriendo ya, no que va a ocurrir en el futuro. ¿Tú crees, Ignacio, que este año los españoles se quedan en España? No. ¿Por qué? Vamos a ver, se van a quedar en España muchos de los que tenían pensado ir, yo qué sé, las Maldivas, a Tailandia, a esos sitios, pero eso no son tantos en número de personas, ¿no? Los que tenían pensado irse a nuestros principales destinos son los vecinos, Francia, Italia y Portugal, y después los destinos americanos. Pero esos tres destinos no, ¿por qué? ¿En qué les afecta? Ya. ¿España este verano va otra vez a tener récord turístico? Sin duda, claro que sí. Claro que va a tener otra vez, claro que va a tener récord turístico. Es inevitable. Aunque hace falta muy poquito para esa cifra mítica y en mi opinión estúpida, ¿no?, de los 100 millones, ¿no? Pero si hemos tenido 96 este año, pues con un 3 y pico por ciento, no tengo aquí la regla de cálculo, pero vaya, es eso, es un 3 y algo por ciento, pues estamos ya a los 100 millones cruzando una muralla en ese sentido mítico y, como yo digo, en mi opinión, totalmente inútil, porque es un dato que no vale para nada. En cambio, lo que sí tengo dudas es de cómo se va a repartir el gasto. Si suben los billetes aéreos, que van a subir poco en el tráfico intraeuropeo, que es de donde vienen nuestros turistas, pues se llevará una parte ligeramente superior. La hotelería está incrementando sus costes, obligada por el incremento de los costes de los suministros y del trabajo y de la mano de obra. Y entonces lo que va a ocurrir es que aunque los turistas gasten más en términos nominales, en términos, una vez deducida la inflación, el crecimiento va a ser muy pequeño y además no va a afectar al resto de los servicios. Es decir, los gastos en restaurantes, excursiones, todo lo que no es básico van a sufrir, porque la gente está, sobre todo en nuestro gran mercado, en Gran Bretaña, está con dificultades económicas y con una sensación de crisis, de una cierta crisis, y pues, aumentada además por la situación política, ¿no?, de la crisis del primer ministro Steinmeier. Y en el caso de Alemania, nuestro segundo cliente, los despidos en el sector automovilístico, el más potente, ya están ahí. O sea que es que, claro, es un milagro o una demostración de fuerza del sector turístico que en medio de estas dificultades sigamos creciendo. Es realmente una demostración clarísima de la fuerza que tiene este sector. Bueno, has tocado el Reino Unido y bueno, me llama la atención porque ahora dicen que hay que volver a Europa. Bueno, esa es una discusión, como siempre que hay una lucha por el poder, pues ese tema se plantea. Solamente lo ha planteado el ministro de Educación cesante. Ese sí lo ha planteado, es un centrista, un discípulo de Tony Blair, un amigo de Mendelssohn,
y que ha sido, como sabemos, comisario en Bruselas. Y sí, ese es un europeísta convencido. Ahora, ¿tiene posibilidades de ganar? En mi opinión, no. No tiene posibilidades de ganar. Cuando suceden este tipo de revoluciones, los centristas tienen pocas posibilidades. Tiene más si consigue tener un acta en Westminster el alcalde de Manchester, del Gran Manchester, y también tiene más la que era Rainer, la que era la viceprimera ministra, que dimitió por un problema de un pago de un IVA de una segunda residencia. No creo que se atreva nadie en estos momentos, no creo, a pesar de que son muy conscientes del grave error que ha sido, no creo que nadie se atreva a decir en campaña que van a volver al Reino Unido, porque sería aumentar el voto hacia Farage y el partido Reform de extrema derecha, que ha dejado clarísimo que no va a consentir el regreso a Europa. Ya, porque claro, no estar en Europa les está haciendo daño. Joder, está haciendo mucho daño. He leído en el Financial Times que acumulado, habrían perdido desde la salida un 8% del PIB. Acumulado. Acumulado a lo largo de los 8 o 9 años. Eso es muchísimo, es una cantidad de dinero enorme. Claro que les está haciendo mucho daño, claro que les cuestan mucho más las importaciones, no han inventado las exportaciones. El único sector que se ha mantenido bien y que es muy fuerte para para Gran Bretaña es el financiero. La City de Londres, que al principio se marcharon bastantes empresas a Frankfurt y a París o a Ámsterdam, han regresado. El sector financiero sigue muy fuerte, muy pujante, pero el resto de los sectores están sufriendo. Bueno, de todas maneras los ingleses siguen amando España, ¿eh? No es que sigan amando España, es que no, pero por supuesto que también, es que no tienen muchas otras posibilidades. Sobre todo, ellos conocen muy bien nuestro país. Hay 17, 18 aeropuertos británicos conectados con un número equivalente de aeropuertos españoles. Saben muy bien que para los niños, las familias, en verano muy importante, España es un país seguro. Saben también que para la gente mayor, sanitariamente, no es que España sea un país seguro, sino que es mucho más eficaz que el National Health Service inglés, y prefieren estar atendidos aquí, aunque ahora no tengan la estabilidad, bueno, que al final funciona igual como tenían antes, ¿no? O sea, hay muchos ingleses que tienen claro que prefieren ser atendidos en España que en su propio país. Como digo, conocen muy bien nuestro país y son reincidentes. O sea, cuando vemos los índices de repetición de la clientela británica, que son superiores a 80%, es de lo más alto del mundo, nos damos cuenta de que esto ya es como es un matrimonio indisoluble por el momento, ¿no? O sea que ya los ingleses reconocen España como estar en casa, ¿eh? Pues absolutamente, es que hay destinos como, no sé, como Benidorm durante una gran parte del año, ¿no? Donde hay muchos ingleses que no es que repitan Benidorm, es que repiten hotel y si pueden hasta repiten habitación, ¿no? Y lo vemos en los destinos canarios, o los primeros son el número 1 en Tenerife y el número 2 en Gran Canaria, ¿no? O sea que claro que son importantes, son importantísimos y repiten mucho. O sea que eso es lo que es muy cómodo, muy bueno para el turismo español, porque captar un cliente nuevo es mucho más difícil que hacer que uno que ya ha venido repita. Bueno, por parte del mercado inglés se mantiene, sigue creciendo. ¿Y cómo está el alemán? El alemán está con dificultades por lo que he estado diciendo, porque hay una crisis económica preocupante en Alemania. El problema que tienen con su principal industria es grave, o sea, ha habido muchas bajas, o sea,
muchas empresas han despedido, ha habido despidos importantes, ¿no? Y claro, la clientela española, la clientela que tenemos de Alemania, exceptuando los grandes hoteles de Gran Canaria, de Mallorca, etcétera, pues es una clientela que procede de esos sectores de obreros especializados que ganan en Alemania 4.000 y 5.000 euros al mes, o sea que tienen unos sueldos que les permite hacer este turismo. Pero si quedan sin trabajo, aunque la seguridad social les cubra durante una temporada al menos, pues tienen sobre todo la inseguridad de tal, o sea, no va a mejorar tanto, como el británico. Bueno, lo que está claro, maestro, que nada, que España sigue viento en popa y a toda vela, ¿no? Absolutamente. Ahora, no nos engañemos, los niveles de márgenes de beneficio no van a ser como han sido estos últimos años, ¿eh? O sea, vamos a crecer en el número de turistas, vamos a crecer en ingresos, pero una vez deflactados ese crecimiento será menor que años anteriores. Cuando leemos eso de los ingresos han crecido al 6%, el doble que las entradas que han crecido al 3%, cuidado. O sea, los ingresos han crecido al 6% nominal, pero si hay una inflación del 3%, pues el crecimiento real ha sido del 3%, o sea que no hay que saber analizar las cifras. Bueno, no hay que preocuparse entonces por la situación en Irán. No, bueno, a no ser que ya sea un descalabro de tal categoría que la gente se asuste, ¿no? Pues se asuste no por lo que pueda ocurrir allí, que eso ya están asustados, y la prueba la tenemos en la desaparición del turismo a Dubái, etcétera, sino que teman que haya un conflicto mundial, ¿no? Mientras no ocurra eso, no nos va a afectar. Bueno, nos va a afectar, pero positivamente, ¿no? Porque gente que pensaba ir a la zona, incluso a Chipre está afectado por eso, pues España es lo que se llama el safe haven, ¿no? El puerto seguro. ¿Cómo está Turquía? Para ir terminando, Bueno, Turquía está en general bien, pero vi las cifras de tal y va bien, pero tiene el problema de que hay una percepción en algunos países como Alemania de que puede estar afectado por la crisis por cercanía, ¿no? Lo que ocurre es que Turquía tiene durante el verano, que es de lo que nos preocupamos ahora, tiene una gran población de origen turco y nacionalidad alemana que van con sus familias. Y eso abulta los resultados, porque no figuran como turcos, sino que figuran como alemanes, ¿no? O sea, eso les da un resultado fuerte, pero hay temor turístico por este verano para el resto de la clientela. No están tan seguros. Bueno, ahí hay zonas importantísimas como Antalya, Bodrum, que son muy buenas, ¿eh? Sí, bueno, Antalya es espectacular, ¿eh? Espectacular, las playas son muy buenas, los hoteles, el espacio como la construcción es mucho más reciente, el espacio que hay entre el mar y los hoteles pues es muy grande, y con lo cual deja unos espacios de playa y de jardines que en España casi no hay, ¿no? O sea que y luego funciona mucho a base del todo incluido, que es aceptable, ¿no? O sea, que está muy bien. Y entonces a esas clientelas históricas, estaba basado en el turismo ruso y alemán, pues les iba muy bien, pero vamos a ver cómo están las cosas, ¿no? ¿Podrán los turistas rusos ir en el mismo número que años anteriores? Pues yo creo que no. Pues maestro Ignacio Vasallo, es un placer escuchar las previsiones de futuro para este país turísticamente hablando. Pues sí, claro que turísticamente hablando. Un abrazo muy fuerte, maestro.
Otro para ti. Me alegra mucho hablar con vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, nos vamos. Yo me voy. No se vayan ustedes porque viene Pepe Rodríguez. Ahora nos vamos a los estudios de Las Palmas de Gran Canaria, a la 10 Capital Radio. Allí está Pepe Rodríguez y después volvemos otra vez dentro de una hora a los estudios aquí en Santa Cruz de Tenerife. Sigan en la sintonía de la 10 Capital Radio. Yo mañana a las 7:30 como una puncha. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.